contar de mi Por objeto favor. en casa. Que cuando Nanu me dijo, mirá, me parece buenísimo, ¿por qué no hablamos de los objetos ñoños? Que todo el mundo tiene un objeto ñoño. Si ustedes tienen alguno, por favor, coméntenlo. Por favor. Y ahora, y entonces yo miré y digo, pero claro, si lo tengo en mi escritorio todos los días y lo miro como que es el símbolo de las aventuras. Bueno, Quiero saber ya la historia. la historia es, esto viene de, como ven la fecha, dice 1937. Pará, ¿es un pedazo de madera y un clavo tiene arriba? Y un clavo tiene arriba, que vienen de un barco, de esa fecha. Sí, Entonces les cuento la historia, por favor te lo pido. que quizás algunos conozcan. Hay un escritor que se llama John Steinbeck, de Ajá. California. Él ganó el premio Nobel, escribió un montón de libros, por ejemplo, Las uvas de la ira, de ratones y hombres. Y él vivió en California y siempre tenía como esa cuestión de aventuras, literatura, filosofía. Y su mejor amigo era biólogo marino. El mejor amigo se llamaba Ed Rickett. Ajá. Entonces los dos vivían en California y, digamos, era una amistad que se retroalimentaba, ¿no? Porque uno, o sea, Steinbeck era muy de la literatura y el Sí, arte, también le gustaba la ecología y la biología, y Rickett era el biólogo marino que le gustaba estar en su laboratorio, mirando nuevas especies, y sí. era un tipo también con mucha filosofía y demás. Entonces, la historia va que un día dice, mira, yo quiero ir y investigar el Mar de Cortés. El Mar de Cortés, a ver si la cámara me toma. Si me la cámara me toma, a ver, a ver, Chueco Suar, ponchame. ¿Dónde está, dónde garcha queda el mar de Cortés, Lucía? Nosotros estamos, o sea, esto sería, bueno, se ve al revés, pero no importa. No importa, se entiende. Esto es México y eso es Sí, de Baja California. Está bien que todavía sí. es Eso es la costa oeste, que acá se ve este, pero es oeste, sí. este. Nosotros estamos, o sea, Argentina estaría acá abajo. Sí, Y sí. entre medio de este pedacito de tierra de la península y México está lo que se llama el Mar de Cortés. Hermoso, perfecto. Siguen diciendo así y en muchos mapas ahora aparece como el Golfo de California. Ajá. El Golfo de California, para que se den una idea, Jacques Cousteau lo nombró el acuario del mundo. Hay un montón de especies, sobre todo de invertebrados marinos, y también especies que encontramos hoy que son migratorias, que en algún Sí, momento paraje migratorio pasan por ahí, como es la ballena jorobada, orcas, mantarrayas y de el todo. animal más grande del mundo, que es la ballena azul. Sí, Entonces, volviendo a la historia, que ocurre durante 1940, imagínate, estaban tirando bombas, Segunda Guerra Mundial, alquilan un barco pesquero que se llamaba el Western Flyer, que sería así como el ajá, del oeste. sí, Entonces, alquilan este barco pesquero y deciden irse de expedición por todo el Mar de Cortés durante 6 semanas y media, por 6 semanas. Y durante esas 6 semanas recolectan un montón de especies. Y ellos se abocaron más que nada o sea, se meten por el Golfo de California y empiezan a acercarse a la costa, a sacar bichitos de lo que se sí. llama pozos de mareas. Imagínate cuando vamos a San Clemente, si levantás una piedrita y buscás los cangrejos que están abajo. Bueno, Acá hay un montón de cosas más, sí. claro, hay un montón de cosas más y un montón de cosas que no estaban exploradas. Bueno, para que se den una idea, cuando ellos vuelven de su viaje, habían recolectado más de 400 especímenes y 40 de esos eran especies que nunca habían sido descriptas. O sea, ellos fueron Ah, los primeros en describirlas. Y así sí, organizaron, y Steinbeck escribió el libro que se llama El Mar de Cortés, donde no solo cuenta, y eso es un raconto hermoso, porque no solo cuenta cuestiones de ecología y de ciencia, sino que también es toda la expedición. Uno de los pasajes que a mí más me gusta del libro es cuando está, bueno, en un momento estábamos tomando muestras en la isla Tiburón, que ya de por sí a todos nos sonaría con no te bajes ahí. Entonces Steinbeck describe, en esa área están una tribu local que se llama Seri, y se rumoreaba que los Seri eran caníbales. Y entonces Steinbeck, en un estilo muy característico del libro, describe, en el estado que estábamos nosotros, muertos de hambre todo el tiempo, en realidad iba a ser un juego de azar
si los seris nos veían primero y si nosotros los comíamos a ellos o ellos nos comían a nosotros. Sí, O sea, estaban todos muertos de hambre y eso me hizo acordar a nosotros nuestros viajes de mochila que por ahí no teníamos. que hemos comido cada mierda. También lo lindo del libro es que describen también las interacciones con toda la gente en México, ¿no? O Obvio. sea, no es como ahora, que uno puede viajar para todos lados. 1940 era, bueno, te embarcabas en estas expediciones y veías. Te marcabas como podías, obvio. Bueno, entonces la expedición fue un éxito y volvieron con eso. Algo que es importante es que ellos en realidad se habían embarcado en esta expedición, no con el objetivo principal de poner numeritos y decir a ver cuánto juntamos, sino para establecer como una línea de base de qué es lo que encontramos en este momento en el Mar de Cortés. Ellos se embarcan en esta expedición para determinar qué es lo que había en ese momento, porque ya en ese entonces estaban viendo la degradación del ecosistema. Sí. Por ejemplo, ellos describen que estaban viendo los barcos japoneses que vienen a hacerlo de la pesca de arrastre. La pesca de arrastre lo que hace es remover todo. Sí, todo. Es un quilombo. Entonces es una destrucción del ecosistema increíble. Después de que México vio que los barcos japoneses podían hacer esto, entonces México dijo, bueno, vamos a hacerlo nosotros para sacar el rédito económico nosotros. Y así. Por eso Steinbeck y Rickett dijeron, es importante hacer esto, porque en unos años, cuando nosotros tengamos que medir el impacto ecológico de todas estas cosas, necesitamos compararlo con cómo estaba. Sí, con el inicio. Lo que les quiero contar es una de las cosas que Steinbeck pone en el libro, como les conté, esto ocurría en la Segunda Guerra Mundial, y él dice, a 50 millas de la costa están los barcos pesqueros japoneses diezmando el suelo marino, destruyendo estas nunca volveremos a ver, y con ello destruyendo el balance ecológico de la región. Esto no es muy importante en el contexto mundial. Y a miles de kilómetros de aquí están tirando bombas en la guerra y las estrellas ni siquiera se inmutan. Y concluye, nada de esto es importante o todo lo es. ¿Qué pasó con el barco que ellos habían alquilado? Porque de nuevo, no era que ellos eran dueños del alquilaron una barcaza y va, dale. barco pesquero que ellos alquilaron eran Steinbeck, Carol, que en ese momento estaba casada con él, Rickett y otras, creo que había 2 personas más de tripulación. Entonces ese barco pesquero para hacer esta expedición. Luego vuelven a tierra y cada uno sigue con sus cosas, ¿no? O sea, con sus amistades, Rickett sigue con su laboratorio ahí en la bahía de Monterrey y siguen adelante. De ahí la historia va que el barco pasa a diferentes manos. O sea, lo compra una empresa pesquera y de hecho en los años 70 se le cambia el nombre a Gemini y entonces el barco sigue así, pasando como de mano en mano, como se había perdido, digamos. Sí. El 2011 lo encuentra un señor que estaba obsesionado con esta historia del volador del norte y lo que bien podía haber sido amigo nuestro como vos, lo vi en internet y me lo quiero comprar, yo, vamos a lo imposible, a rescatar cosas imposibles, así fue. Entonces lo ve y estaba anclado en una boya cerca de la costa en unas condiciones terribles. Hecho percha, obvio. Plásticos, no sé qué, entonces dice, bueno, voy a empezar a juntar plata para restaurarlo, ¿no? Ahora que lo compré. Lo que pasa es que año después, 2012, viene una tormenta, se le hace un agujero en el casco al barco y el barco se hunde. Pero después, en 2015, viene otra persona que también estaba de la cabeza como todos nosotros. Porque el mundo está lleno de loquitos, sí. Claro, dijo, este barco hay que reflotarlo porque la historia que tiene encima es increíble. Y eso fue lo que hizo. Reflotaron el volador del norte, dijo, yo esto lo vamos a restaurar porque es una pieza muy importante para, también como para educación de la ciencia, para que los chicos puedan ver cómo se hacen las exploraciones, cómo se hacen esas expediciones, y cómo entendemos de que todas las especies que nosotros vemos no es que nacieron con un nombre, ¿verdad? Y entonces, de ahí, ¿qué hicieron? Para poder financiar la restauración del barco, se quedaron con algunas de las planchas de la cubierta, que es uno de estos pedazos, y clavos. Pará, o sea, eso es un pedazo del barco donde estuvieron Rickett y Steinbeck en 1940 cuando hicieron el censo del Mar de Cortés. Y ya que yo lo tengo ahí, es como, viste, lo mirás y decís, y te recuerda a las aventuras, a las expediciones, y decís, lo que es
Y sí, muchos de nosotros hicimos eso, nos embarcamos en algo así, que no sabes cuál va a ser, no vas por el final. La aventura es lo que vos estás persiguiendo, y eso es lo que para mí representa que esté en mi escritorio todos los días. Y este barco ahora está en la bahía, en Monterrey, en California, que es donde está en tierra, porque todavía lo están restaurando, creo que va a quedar en tierra, o por ahí se animan y lo hacen volver a viajar, sería hermoso verlo itinerando Sí. de nuevo. Y el otro tesoro que quedó de esta expedición es el laboratorio de Rickett. Pero entonces el laboratorio de Rickett, que yo después voy a poner la foto porque es algo que te enamora, y Nanu, en el próximo Por viaje favor. para ahí y vamos a filmar el Doctoras en Vivo desde ahí cuando podamos. Entonces el laboratorio de Rickett está ahí en la Bahía de Monterrey. Es una casita súper pequeña, todo de madera, que se llamaba los Laboratorios Biológicos del Pacífico, porque Rickett lo que hacía era juntar espécimes y vendérselos a otros laboratorios, universidades, Claro. colegios, para que pudieran estudiar la anatomía de los especímenes y demás. Y es más, Steinbeck escribió un libro, que este es uno de mis libros preferidos, que se llama Cannery Row, que es donde está el laboratorio, y el personaje principal, que se llama Doc, está basado en... Enrique. Y es una historia hermosa porque son esos tiempos donde también los experimentos eran algo, te juntabas con amigos, hacías los especímenes, era como todo se veía como entre una receta de cocina y una brujería y un protocolo.